Muy buenos días, Muy doctora. buenos días, profesora María Isabel. Muy bien, vamos a comenzar con esta. Unos minutitos. Ahí está. Muy bien. Muy buenos días. Quien les habla es la investigadora María Isabel Mamani Ticona, estudiante de la Escuela de Posgrado de Doctorado en Educación, cuyo título de investigación son Tecnología de Información y Comunicación como Estrategia Pedagógica en la Educación Virtual. Hoy, 22 de octubre del año 2021, tengo el honor y el placer de dirigirme a ustedes a presentar un personaje que de alguna manera va a influir y nos va, en este caso, apoyar y ser instrumento para nuestra investigación. Sus apellidos y nombres y su trayectoria profesional. Muchas gracias, profesora María Isabel. Bueno, un gusto estar aquí y ser parte de este proyecto que usted está realizando para obtener el grado del doctor, tan importante, estos logros profesionales que siempre uno debe buscar, ¿no? Y en este caso, felicitarla, María Isabel. La que habla es la magíster Mariluz Ríos Arenas, quien labora en la institución 7079 Ramiro Prialé, y que ocupo el cargo de subdirectora del nivel de primaria. Bueno, para mí, yo estoy trabajando ya muchos años en el sector educativo. He trabajado 15 años como maestra y 15 años en este cargo de directivo, ¿no? El cual me siento muy satisfecha por los logros también obtenidos en este tiempo. Bien. Diga fuerte y claro que acepta la grabación de esta entrevista. Claro que sí, acepto y como lo he dicho al inicio, para contribuir de alguna manera en este proyecto que está realizando usted, maestra. La entrevista consta de 12 preguntas, una duración aproximada de 60 minutos. El objetivo general de investigación es descubrir el empleo de las TIC como estrategia pedagógica por los docentes en la educación básica regular de modo virtual. Tenemos una primera pregunta. ¿Considera usted a las TICs como herramienta de gestión de conocimiento que viabiliza el aprendizaje significativo de sus alumnos? Explique. Bien, maestra. Bueno, como usted sabe y como todos sabemos, la pandemia trajo muchos cambios y muchos retos en el mundo, en especial también a educación, pues nosotros tuvimos que enfrentarnos a esos nuevos retos y desafíos que nos trajo esta pandemia. Por lo que en este tiempo hemos utilizado las redes sociales o los entornos virtuales para permitirnos conectarnos y comunicarnos con nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, es importante las TIC en el conocimiento. Muy bien. Pregunta número 2. Desde su experiencia, ¿cómo debería ser el proceso de enseñanza en nuestros tiempos que garantice la construcción de los aprendizajes significativos y útiles? Bueno, desde nuestra experiencia es importante ver, ¿no?, de que los maestros en este tiempo lograron los aprendizajes a través de los entornos virtuales. Es por eso que el maestro se tuvo que empoderar de estas herramientas para lograr la conectividad y el aprendizaje. En este tiempo hemos aprendido mucho sobre las TICs, ¿es cierto? Y hemos visto que la información que nos brinda el Internet, las redes sociales, ha fortalecido estos aprendizajes. Muy bien. Pregunta número 3. ¿Cómo considera usted la transferencia de las TICs en la educación que ha abierto nuevos horizontes para una mayor calidad de servicio educativo?
Bien, obviamente que sí, ¿no? Las TICs han permitido obtener bastante información, nos ha permitido investigar, nos ha abierto muchas puertas, ¿no es cierto?, para que el estudiante pueda empoderarse del conocimiento. Y esto ha hecho entonces que descubramos estudiantes de que a través de las TICs, ¿no? Los chicos se empoderen más de sus aprendizajes, ¿no? Y esto ha hecho de que podamos desarrollar en estos estudiantes eh, competencias que lo puedan ayudar a, a obtener mejores aprendizajes. Muy bien. Pregunta número 4. Desde su experticia, ¿cuáles son los recursos físicos de las TICs que fortalecen los aprendizajes de los estudiantes? Muy bien, maestra. Si nos ubicamos en este contexto actual, en este siglo XXI, nuestra institución educativa cuenta con recursos físicos. Estos recursos físicos que no solamente es de este año o del año pasado, 2020, que tuvimos que afrontar la pandemia. Los recursos físicos que contamos en las escuelas públicas es un aula de innovación pedagógica. Luego contamos con computadoras y hasta con tablets que nos han permitido que el estudiante se involucre con las TICs y con sus aprendizajes. Además, contamos con un currículo nacional y en ese currículo nacional está la competencia transversal, que es la que nosotros conocemos, ¿no? Cómo es desarrollar estas capacidades y competencias, ¿no es cierto?, de las TICs, ¿no?, en entornos virtuales, nos dice la competencia número 28. Muy bien. Pregunta número 5. Desde su experticia, ¿cuáles son los recursos digitales de las TICs que fortalecen los aprendizajes de los estudiantes? Bien, así como tenemos recursos físicos, también contamos con recursos digitales, ¿no? Y sobre todo ahora, volvemos al mismo tema, al mismo contexto de la pandemia, hemos tenido que fortalecernos, empoderarnos los maestros de estos recursos digitales, ¿no? El Ministerio de Educación también a través de capacitaciones nos ha hecho también ver esa gama de recursos digitales que podríamos nosotros utilizar en nuestras aulas para lograr los aprendizajes, ¿no? Está, por ejemplo, está el Padlet, están el KISS, hay tantas herramientas digitales que estamos utilizando, ¿no? También plataformas virtuales como el Zoom, el Meet, ¿no es cierto? Y ahora último, que ya estamos viendo que el ministerio también interesado en el aprendizaje de esta forma virtual, está haciendo estos correos de Perú Educa, ¿no?, concursos virtuales, y también utilizando, por ejemplo, la plataforma del Classroom, ¿no? Entonces, todos estamos enfocados en lograr el objetivo de este año, ¿no? Que los niños se conecten y logren sus aprendizajes. Muy bien, directora. Pregunta número 6. Desde su experticia, ¿cómo considera que las TICs vienen influyendo sobre el talento humano, entes educativos, para la mejora de los aprendizajes? Mire, qué interesante esta pregunta sobre el talento humano, ¿no? Pensábamos nosotros, y a veces en la etapa de presencialidad, veíamos y teníamos ese contacto físico con los estudiantes y podíamos descubrir esos talentos humanos, ¿no? Aquel estudiante que destacaba en varias habilidades artísticas, ¿no es cierto? O de repente de conocimientos. Y entonces ahí descubríamos esos talentos. Pero ahora en esta etapa virtual tenemos que tener más ojo, un ojo pedagógico que permita descubrir estos talentos que hacen
de que el estudiante, ¿no?, se empodere más de esos talentos para poder destacar en esta vida, ¿no? Entonces, y bueno, a través de estas pantallas virtuales o estas clases virtuales, buscamos eso, ¿no? Descubrir esos talentos. Y lo estamos haciendo porque hay estudiantes que han descubierto la virtualidad, por ejemplo, se han empoderado y son más rápidos que nosotros como maestros haciendo uso de la tecnología, ¿no? Ellos empezaron con videojuegos, imagínense, y ahora, ahora nosotros, en esta etapa de la virtualidad, tenemos que utilizar esos juegos para que ellos también descubran sus talentos, ¿no? Muy bien. Pregunta número 7. Desde su experticia, ¿cómo la gestión tecnológica transforma la labor del docente en favor de la educación de nuestros tiempos? Bien, maestra. Los docentes tenemos que empoderarnos de estas herramientas y estos entornos virtuales. De hecho, nosotros tenemos como maestros, como directivos, tenemos que utilizar esto, porque no sabemos cuándo acabe definitivamente esta pandemia. Pero así acabe la pandemia, maestra, nosotros todavía tenemos que continuar usando estas herramientas digitales. Y por eso tenemos que hacerlo. ¿Para qué? Para que sigamos con estos cambios nuevos, porque verdaderamente estos conocimientos virtuales permiten que el estudiante busque pues eso, ¿no? El aprendizaje, que es lo que debemos lograr. Muy bien. Pregunta número 8. Desde su experticia, ¿de qué manera las TICs favorecen la gestión pedagógica en la búsqueda de una educación de calidad? Bien, la gestión del aprendizaje es parte de lo que es nuestro quehacer educativo. Y nosotros debemos despertar en nuestros estudiantes el conocimiento, ¿no? La información, que nuestros estudiantes sean críticos reflexivos, por lo que nosotros debemos realizar una educación de calidad. Es importante esta educación de calidad para que el estudiante al egresar tenga todas las competencias que le pueda servir para enfrentarse a la sociedad. Eso es lo que busca el currículo nacional. Y las TICs forman parte de este perfil del estudiante que debemos lograr al final de que termine el nivel de secundaria, ¿no? Entonces, ahí, cuando tengamos estudiantes competentes que se enfrenten a esta sociedad, vamos a decir que tenemos una educación de calidad. Muy bien, directora. Pregunta número 9. Desde su experticia, ¿cómo el proceso de conexión con el mundo a través de las TICs beneficia a su comunidad educativa en nuestros días? Bien, maestra. Aquí hay un punto de quiebre, como que es la comunicación con respecto a eso. Estamos viendo por información del ministerio y de todas las responsabilidades de todos los miembros del Minedu, de la UGEL, de que hay un porcentaje de estudiantes que aún no logran conectarse. Entonces, esto de la conexión es importante porque va a permitir que el estudiante pueda interactuar, pueda recibir sus clases. Pero estamos viendo que la conectividad no está al 100% para todos iguales. Hay muchas diferencias. Pero el ministerio no se está quedando con los brazos cruzados.
ni ningún responsable. Se está buscando desde la escuela, se está buscando diferentes tipos de estrategias para aquel estudiante que no se ha conectado o que no tenga la conectividad, logre recibir sus clases. Se han puesto puestos donde está un Wi-Fi para que reciban sus clases. Los mismos responsables de las UGELs están visitando casa por casa para ver cuál es la situación. Nosotros tenemos un alerta escuela que nos permite, ¿no es cierto?, ver qué cantidad de estudiantes se conectan y qué no, y por qué no se conectan. Entonces, la responsabilidad también es de todos, ¿no? Hasta de los padres. Entonces, por eso es que tenemos nosotros que ver que en este proceso de conexión a través de las TICs beneficia a todos. Lo que queremos es eso, que se logre para todos. Muy bien. Pregunta número 10. Desde su experticia, ¿considera que el empleo de las TIC influye en el aprendizaje mediado en sus alumnos? Explique. Bien. Con respecto a esto de las herramientas tecnológicas o lo que vienen a ser las TICs, como le he manifestado, maestra, las TICs han venido a quedarse. Antiguamente nosotros no les dábamos ese cierto valor, ¿no? Empezamos con las laptops, con las XO, y poco a poco hemos ido avanzando, ¿no? Mire esas XO, esas, ¿no?, verdes que hay en las escuelas, y que luego, ¿no?, también en algunas llegaron lo que es el paquete de la robótica, y que íbamos y visitábamos el aula de innovación, y buscábamos que el estudiante se conecte, ¿no? Entonces, pero ahora no, ahora tenemos que buscar más. Y esto va a permitir que el estudiante aprenda, ¿no? Entonces, aquí es importantísimo que estas TICs y la reflexión, que las TICs se van a quedar. Y se van a quedar no como en el inicio, ¿no? Algo que si nos gusta o no nos gusta, no. Ahora se va a quedar ya como algo que de repente en el futuro ya no va a ser va a ser valorado más que antes, ¿no? Entonces, hay que pensar en esta competencia transversal, ¿no?, que es la de que el estudiante se desenvuelva en entornos virtuales, porque es la que va a permitir también conectarse con las demás áreas, ¿no? Con las demás áreas como comunicación, matemáticas, ¿no? Y tenemos que adaptarnos a las necesidades e intereses de nuestros estudiantes. Bien. Pregunta número 11. Desde su experticia, ¿cómo el empleo de las TICs aporta positivamente en el proceso significativo de sus alumnos? Bien, maestra. Los maestros somos mediadores. Somos los que desarrollamos ese aprendizaje significativo que usted menciona en esta pregunta. Ese aprendizaje en el cual el estudiante lo que aprende tiene que ser significativo, tiene que ser de su interés, de su necesidad, ¿es cierto? Y entonces para eso nosotros como maestros siempre estamos utilizando estrategias, varias estrategias. Cuando estábamos en la etapa presencial, utilizábamos material concreto, utilizábamos papelotes, ¿no? Y a veces íbamos al aula de innovación a través de un videíto, de un audio, lo utilizábamos. Pero ahora, con esta etapa virtual, tenemos que hacer uso de otras herramientas, de nuevas herramientas que de repente estaban, pero que nosotros no le dábamos ese valor, ¿no? Entonces, como le estaba mencionando, estas plataformas virtuales donde los niños aprenden, ¿no es cierto? Así como ahora que estamos teniendo esta entrevista, que íbamos a imaginarlo, ¿no?
y también con a través de estas herramientas digitales, como le mencioné, ¿no? El Padlet, el KISS, el Mentimeter, ¿no? Y así tantas otras que están apareciendo. Entonces, de esta manera, utilizando estas estrategias, vamos a lograr que estas estrategias tecnológicas, por decirlo así, vamos a lograr ese aprendizaje significativo, entendiendo que lo significativo es lo que necesito. Y en este momento lo que necesito por esta pandemia es lo que necesito es la tecnología, conocer sobre este punto. Muy bien, directora. Pregunta número 12. Desde su experticia, ¿cómo aporta las TICs en el proceso de enseñanza, en proceso de aprendizaje colaborativo de sus alumnos? Maestra, en las aulas, cuando estábamos en la etapa presencial, nosotros hacíamos grupos de trabajo, porque esto viene de una teoría pedagógica. La forma colaborativa nos indica y nos han precisado que el estudiante, y no solamente los estudiantes, también los maestros, utilizamos a través de grupos, ¿no es cierto? A través de cuáles son esos estilos de cada uno de aprender, de su conocimiento que tienen. Y todos aportan y todos se apoyan. De esa manera estábamos en la etapa presencial aprendiendo. Entonces los estudiantes hacían grupos y cada uno elaboraba, ponía su aporte y salía un producto, el cual era su conocimiento, lo que ellos tenían que elaborar. Ahora en esta etapa que estamos viendo, la etapa de este contexto, estamos viendo que las TICs, ¿no es cierto?, ¿cómo nos pueden apoyar? Y sí, lo estamos logrando, estamos buscando esas estrategias de que nuestros estudiantes trabajen en grupo. Estamos creando algunas plataformas virtuales, nos están enseñando también a hacer, por ejemplo, salas, ¿no? Salas de alumnos, de estudiantes. Y entonces es importante de que todavía vayamos poco a poco con este trabajo de los estudiantes de forma colaborativa, ¿no? Ahora, esto de colaborativa ya no lo hacemos en estudiantes, sino con la familia. La familia es la que aporta ahora. Está el papá, está la mamá o quien esté con el estudiante. Y entonces ahí yo podría decir que de repente ahí ya se está formando ese trabajo o ese aprendizaje colaborativo con los estudiantes, ¿no? Y claro, nosotros de alguna manera podemos hacerlo en nuestras clases con las aulas que nos permiten algunas plataformas, ¿no? Gracias, directora. La información vertida por su persona me sirvió de insumo para continuar con esta investigación. Muchas gracias. Gracias a usted también, maestra, por estas preguntas que a mí también me han ayudado a ver la importancia, ¿no es cierto? Sobre todo ver la importancia de las herramientas digitales